Este artículo lo publica imf.org, titula Rompiendo el ciclo de bajo crecimiento y violencia en América Latina. El crimen le cuesta a la región más del 3% del PIB y reduce su crecimiento. La inestabilidad económica a su vez impulsa tasas más altas de criminalidad. Sin embargo, se pueden tomar medidas para romper este ciclo vicioso. Es como subtitula este artículo, este estudio. El crimen violento y la inseguridad tienen un impacto desproporcionado en América Latina y el Caribe, con graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico. A pesar de esto, de representar solamente el 8% de la población mundial, la región concentra casi un tercio de los homicidios globales. Estas y otras estadísticas alarmantes destacan la urgente necesidad de estrategias integrales para abordar los efectos de gran alcance del crimen y la violencia. Nuevas investigaciones del BID y el Fondo Monetario Internacional destacan cómo el crimen organizado, la inseguridad y el bajo crecimiento se alimentan mutuamente en un ciclo vicioso que frena la inversión, reduce el turismo y aclara la emigración. La inestabilidad macroeconómica, recesiones, picos de inflación y creciente desigualdad está asociada con el aumento de la violencia. La fácil disponibilidad de armas de fuego y el crimen organizado amplifican estos efectos, debilitando las instituciones y el Estado de Derecho. Aquí hay un gráfico que lo compartiré en el canal. Un reciente estudio del BID cuantifica las pérdidas directas, estimando que el crimen y la violencia cuestan a la región 3,4% del PIB anual, del Producto Interno Bruto. Estos costos surgen de la pérdida de productividad causada por vidas perdidas, lesiones y encarcelamientos, del gasto del sector privado en inseguridad, del gasto del sector privado en inseguridad y del gasto público en servicios policiales, judiciales y penitenciarios. Esto equivale al 80% de los presupuestos públicos de educación de la región y al doble de los gastos de asistencia social. Pero el impacto del crimen no termina ahí. Resulta y acontece, frena la inversión, reduce el turismo y fomenta la emigración, debilitando aún más la resiliencia económica y limitando el crecimiento futuro de la región. Un estudio de este Fondo Monetario Internacional revela que el crimen desacelera la innovación y reduce la productividad empresarial, agravando el estancamiento económico con el tiempo. Utilizando datos geolocalizados de iluminación nocturna, este estudio encuentra que reducir a la mitad las tasas de homicidio en municipios violentos podría aumentar su producción económica hasta no más ni menos que un 30%. A nivel regional, que como mostró así la investigación del Fondo Monetario el año pasado, reducir estas tasas de homicidio al promedio global podría aumentar el crecimiento anual del PIB en América Latina y el Caribe en 0,5 puntos porcentuales. Ahora bien, ¿cuánto le cuesta la delincuencia y otros gastos en América Latina y el Caribe? Es un gráfico que lo compartiré en el canal. Por otro lado, la inestabilidad macroeconómica a menudo alimenta picos de violencia en una recesión Por otro lado, la inestabilidad macroeconómica a menudo alimenta picos de violencia. Una recesión en ALC, dice, está asociada con un aumento del 6% en los homicidios al año siguiente, mientras que picos de inflación por encima del 10% están vinculados a un aumento del 10% de los homicidios el año posterior. El aumento de la desigualdad exacerba aún más el vínculo entre los estancamientos económico y crimen. ¿Cómo pueden los responsables de políticas ayudar a romper este ciclo? ¿Cómo se puede romper este ciclo? Romper el círculo vicioso requiere una comprensión más profunda de sus causas e impactos. La investigación rigurosa y mejores datos son esenciales para diseñar políticas públicas que reduzcan eficazmente al crimen. Instituciones como el BID y el Fondo Monetario pueden generar evidencia, monitorear las dinámicas del crimen, asesorar, gracias por la rosita. Objetivo,
logrado. Ah, gracias. ¿Quién me mandó esa rosita? Hola, Carito. Ah, desde tu otra cuenta estás conectada. Entonces, romper este círculo vicioso requiere una comprensión más profunda de las causas e impactos. La investigación rigurosa y mejores datos son esenciales para diseñar políticas públicas que reduzcan eficazmente el crimen. Instituciones como el BID y el FMI pueden generar evidencia, monitorear las dinámicas del crimen, asesorar a los países miembros y facilitar debate. Dada la importancia macroeconómica del tema de en la región, las instituciones reunieron a expertos y responsables de políticas en una conferencia conjunta hace unas semanas, dice. Primero, una política económica sólida desempeña un papel preventivo. La estabilidad, la baja inflación, las redes de protección social robustas y las oportunidades que reduzcan la desigualdad y amplíen el acceso a la educación y el empleo son fundamentales para romper el ciclo de violencia y estancamientos. Vea, el empleo, la educación, reducir desigualdad. 3 puntos importantes. Las autoridades financieras también tienen una posición única para debilitar las redes criminales al abordar los mercados ilícitos, restringir los flujos financieros y combatir el lavado de dinero, cortando los recursos que sostienen al crimen organizado. Vea, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario. En segundo lugar, dado que el impacto de este crimen va mucho más allá de los costos económicos directos, los responsables de políticas económicas deben adoptar un papel más amplio, enfocándose en grupos de alto riesgo, mejorando el monitoreo del crimen y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Intervenciones efectivas pueden ofrecer resultados transformadores con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y aquí pone algunos ejemplos de países que lo han logrado. Jamaica, dice, implementó reformas entre el 2012 y 2022 que protegieron la inversión pública y el gasto social mientras redujeron la deuda a la mitad. Vea, inversión pública, dice. Las intervenciones comunitarias apoyadas por el BID redujeron la violencia de pandillas en un 68% de los barrios afectados. En Rosario, Argentina, se implementó una estrategia integral para combatir el crimen. Esta incluyó un control territorial de barrios de alto riesgo por parte de la Policía Federal de Argentina, sistemas penitenciarios más estrictos para delincuentes de alto perfil y enjuiciamientos colectivos de grupos criminales bajo nuevas legislaciones como por ejemplo la ley antimafia. Acá se llama ley antipillos. Estos esfuerzos junto con avances en un código penal juvenil para disuadir a los traficantes de droga, de reclutar menores. Estos esfuerzos junto con avances en un código penal juvenil para disuadir a los traficantes de droga, de reclutar menores, llevaron a una reducción del 65% en homicidios en 11 meses. En Honduras, en cambio, reformas estratégicas de seguridad contribuyeron a una disminución del 14%, como en la tasa de homicidios y aumento del 8% en la confianza pública en las fuerzas de seguridad. Los responsables de la formulación de políticas deben priorizar el uso efectivo de los recursos dada la magnitud del desafío. El gasto público en seguridad en la región ya es alto, alrededor del 1,9% del PIB, o el 7,4% del gasto público total, y puede ser aún mayor en lugares donde están involucrados fuerzas militares y gobiernos subnacionales. Los ministros de finanzas y las autoridades fiscales deben tener una comprensión integral de estos costos, que incluyen los asociados a la policía, los tribunales, las prisiones y otras instituciones relacionadas para asegurar la asignación eficiente de recursos hacia las áreas de mayor impacto. También deben monitorearse estos gastos de la misma manera que supervisan otras grandes partidas presupuestarias, evaluando su impacto y exigiendo resultados. Ahora, ¿cómo debe darse esta cooperación regional? Nos propone el Fondo Monetario lo siguiente, en este punto. Esto lo voy a subir al canal de YouTube, completito. Enfrentar el crimen únicamente a nivel nacional no es eficiente.
Los grupos criminales operan más allá de las fronteras, haciendo que las respuestas aisladas sean ineficientes y fragmentadas para que se aborde el desafío compartido. Los países deben colaborar más estrechamente para desarrollar soluciones más sólidas y coordinadas. Reconociendo la naturaleza transnacional del crimen, la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, estas buscan unir a gobiernos, sociedad civil y actores del sector privado. Esta alianza no solamente tiene como objetivo fortalecer las instituciones y mejorar la cooperación, sino también apoyar políticas públicas y movilizar recursos para implementar soluciones basadas en evidencias que combatan eficazmente al crimen organizado y la violencia. La colaboración regional es crucial para desmantelar estas redes sofisticadas e interconectadas de crimen organizado que socavan el Estado de Derecho y la estabilidad económica. Al fomentar esfuerzos unificados, instituciones como el Fondo Monetario y el BID, junto con gobiernos y sociedad civil, desempeñan un papel fundamental en este esfuerzo. Con vidas en juego, el impacto real de estos esfuerzos debe sentirse en el terreno, creando calles más seguras, restaurando la esperanza en las comunidades y ofreciendo a las personas una oportunidad real de prosperar económicamente en un futuro libre de violencia. Ojalá lleguemos a esto. Este artículo lo compartió en Twitter, en X, el Fondo Monetario Internacional, en un blog en un blog que dice imf.org, imf.org.